Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que pasan en la oscuridad de la noche, cuando todos duermen y las calles quedan vacías. A veces uno escucha historias de los abuelos, de los vecinos, y piensa que son puras invenciones para asustar a los niños. Pero cuando te pasa algo así, cuando lo vives en carne propia, ya no puedes decir que son mentiras. Hay fuerzas que existen más allá de lo que podemos ver, y a veces esas fuerzas nos encuentran, aunque no queramos. Lo que le pasó a Miguel no fue un sueño ni una alucinación. Fue real, tan real como el aire que respiras. Y aunque muchos no lo crean, él sabe lo que vio esa noche, sabe lo que sintió, y desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Miguel era un hombre sencillo, de esos que trabajan duro toda la semana y que solo quieren llegar a casa a descansar. Vivía en las afueras de Monterrey, en una colonia cerca del Cerro de la Silla, una zona donde las casas están separadas unas de otras y donde por las noches todo se vuelve silencio. Tenía 32 años y trabajaba como vigilante en una bodega industrial en el municipio de Guadalupe. Su turno era de noche, de 11 de la noche a 7 de la mañana, y aunque el trabajo era tranquilo, a veces sentía que había algo raro en el ambiente. Una sensación que no podía explicar, como si algo lo observara desde la oscuridad. La historia comenzó un viernes de enero. Miguel había terminado su turno y estaba manejando de regreso a su casa. Eran casi las 3:30 de la madrugada, y las calles estaban completamente vacías. La radio del carro sonaba bajito, una estación de música norteña que lo mantenía despierto durante el camino. Tomó la salida hacia su colonia y siguió por la carretera que rodeaba el cerro. A esa hora, solo se veían los postes de luz que iluminaban la carretera de vez en cuando, dejando largos tramos de oscuridad entre uno y otro. Mientras manejaba, Miguel notó que algo se movía en el cielo. Al principio pensó que era un pájaro grande, tal vez un zopilote o una garza que volaba de noche. Pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que lo que volaba no era normal. Era demasiado grande para ser un pájaro común, y su forma era extraña. Parecía como si alguien volara con los brazos extendidos, como si flotara en el aire. Miguel sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pensó que tal vez estaba cansado, que sus ojos le jugaban una mala pasada. Pero la figura seguía ahí, moviéndose en círculos sobre la carretera, como si estuviera buscando algo. Miguel aceleró un poco, queriendo alejarse de lo que fuera que estaba en el cielo. Pero la figura comenzó a bajar, a acercarse cada vez más a su carro. Ahora podía verla con más claridad. Era una mujer vestida de negro, con una especie de capa que se movía con el viento. Pero lo más aterrador era su cara. Tenía los ojos completamente negros, sin brillo, como dos huecos vacíos, y su boca estaba abierta, como si estuviera gritando, aunque Miguel no escuchaba ningún sonido. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Quiso pisar el acelerador a fondo, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. La mujer seguía bajando, cada vez más cerca, hasta que estuvo justo encima del carro. Miguel pudo ver sus manos largas y huesudas, con uñas como garras, y entonces, en un movimiento rápido, la mujer se lanzó contra el parabrisas. El golpe fue tan fuerte que Miguel pensó que el vidrio se iba a romper. La mujer arañaba el parabrisas con sus garras, dejando marcas profundas en el cristal. Miguel gritó y pisó el freno sin pensar, haciendo que el carro derrapara hacia un lado. La mujer seguía ahí, pegada al vidrio, mirándolo con esos ojos vacíos. Miguel podía ver su cara con detalle ahora. Tenía la piel arrugada y oscura, como si fuera muy vieja, y su boca estaba llena de dientes afilados. No era humana. No podía serlo.
Miguel logró meter reversa y el carro comenzó a retroceder. La mujer se soltó del parabrisas y voló hacia arriba, desapareciendo en la oscuridad del cielo. Miguel no esperó más. Dio vuelta al carro y aceleró en dirección contraria, sin importarle hacia dónde iba. Solo quería alejarse de ese lugar. Sus manos seguían temblando y sentía que le faltaba el aire. Miró por el espejo retrovisor, esperando ver a la mujer persiguiéndolo, pero no había nada. Solo la carretera oscura y vacía. Condujo durante varios minutos hasta que llegó a una gasolinera que estaba abierta. Se estacionó bajo las luces brillantes y salió del carro. Tenía las piernas tan débiles que casi se cae. Se recargó en el carro y trató de calmarse, de respirar profundo. Miró el parabrisas y vio las marcas. Eran reales. Largas rayas que iban de un lado a otro del vidrio, como si alguien lo hubiera arañado con un cuchillo. Miguel sintió que las piernas le flaqueaban. No había sido un sueño. Lo que había visto era real. El empleado de la gasolinera salió a ver qué pasaba. Era un muchacho joven, tal vez de unos 20 años, que lo miró con curiosidad. Miguel seguía recargado en el carro, tratando de recuperar el aliento. El muchacho se acercó y le preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda. Miguel no sabía qué decirle. No podía explicar lo que acababa de pasar. Si le decía que había visto a una mujer volando, que lo había atacado en pleno aire, el muchacho pensaría que estaba loco o borracho. Entonces el empleado vio el parabrisas. Se quedó callado unos segundos, mirando las marcas profundas en el vidrio. Luego miró a Miguel con una expresión seria, como si supiera algo que no quería decir. Miguel le preguntó si sabía qué podía haber hecho esas marcas. El muchacho se quedó pensando un momento, y luego le dijo en voz baja que por ahí había historias. Historias de una bruja que se convertía en lechuza por las noches y que atacaba a la gente que andaba sola en los caminos. La llamaban la Chorca. Miguel sintió que se le erizaba la piel. Le preguntó al muchacho si esas historias eran ciertas, si la gente realmente había visto a esa cosa. El empleado asintió con la cabeza. Dijo que su abuelo le había contado que la Chorca era una mujer que había vivido hace muchos años en una casa abandonada cerca del cerro. Era una mujer que practicaba brujería, que hacía trabajos de magia negra para la gente del pueblo. Pero un día algo salió mal. Hizo un hechizo que no debió hacer, y quedó maldita. Desde entonces, por las noches se convertía en una criatura mitad mujer, mitad lechuza, y salía a buscar a las personas que andaban solas para alimentarse de su miedo. Miguel escuchaba con atención, sintiendo cómo el terror se apoderaba de él otra vez. El muchacho le dijo que la Chorca aparecía sobre todo en las noches frías, cuando había luna nueva y todo estaba más oscuro. Le advirtió que no debía volver por ese camino solo, que era mejor tomar otra ruta aunque fuera más larga. Miguel le agradeció y volvió a subirse al carro. Manejó hacia su casa por un camino diferente, uno que pasaba por el centro del municipio, donde había más casas y más luz. Llegó a su casa cuando ya estaba amaneciendo. No había dormido nada, pero no podía cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía esa cara arrugada y esos ojos vacíos mirándolo. Pasaron varios días y Miguel no volvió a usar esa carretera. Tomaba el camino largo para ir y venir del trabajo, aunque le agregara media hora al viaje. Pero el miedo no se le quitaba. Por las noches, cuando estaba en su trabajo vigilando la bodega, escuchaba sonidos extraños. A veces eran como pasos en el techo, otras veces como rasguños en las paredes de metal. Sus compañeros le decían que eran ratas o gatos que andaban por ahí, pero Miguel sabía que no era eso. Sentía que algo lo seguía, que algo lo observaba desde las sombras. Una noche, 2 semanas después del primer encuentro, Miguel estaba haciendo su ronda por la bodega. Era martes y había llovido durante todo el día, dejando el aire frío y húmedo. Miguel caminaba con su lámpara, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. Cuando llegó a la parte trasera del edificio, escuchó un sonido que le heló la sangre. Era como el grito de una lechuza, pero más fuerte, más agudo. Un sonido que no parecía venir de un animal normal. Miguel se quedó paralizado, con la lámpara temblando en su mano. El sonido venía de arriba,
Miguel levantó la vista y la vio. Estaba posada en el techo de la bodega mirándolo. Ya no parecía una mujer. Ahora tenía forma de lechuza gigante, del tamaño de una persona, con plumas negras y brillantes, pero su cara seguía siendo humana. Esa misma cara arrugada y horrible que había visto en el parabrisas de su carro. La criatura lo miraba sin parpadear, con esos ojos negros y vacíos. Miguel quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba congelado por el terror. La chorca abrió sus alas enormes y bajó del techo, aterrizando frente a él. Miguel podía escuchar su respiración, pesada y ronca, como si tuviera algo atorado en la garganta. La criatura dio un paso hacia él, y Miguel por fin pudo moverse. Corrió hacia la entrada de la bodega, tropezando con cajas y herramientas que había en el suelo. Podía escuchar las garras de la chorca rasguñando el concreto detrás de él, cada vez más cerca. Miguel llegó a la puerta y trató de abrirla, pero sus manos resbalaban del picaporte. Estaba sudando frío, y su corazón latía tan fuerte que dolía. Finalmente logró abrir la puerta y salió corriendo hacia la caseta de vigilancia. Se encerró ahí y trabó la puerta con todo lo que encontró: mesas, sillas, todo lo que pudo poner para bloquear la entrada. Se quedó ahí, temblando, escuchando cómo algo arañaba la puerta desde afuera. Los rasguños duraron horas, hasta que comenzó a amanecer. Solo entonces se detuvieron. Miguel esperó hasta que salió el sol para salir de la caseta. Cuando abrió la puerta, vio que estaba llena de marcas profundas, igual que su parabrisas, y en el suelo había plumas negras, grandes como la mano de un hombre. Miguel renunció a su trabajo ese mismo día. No le importó que necesitara el dinero o que fuera difícil conseguir otro empleo. No podía volver a ese lugar. Pero el problema era que la chorca ya lo conocía. Ya sabía dónde vivía, dónde trabajaba. Y las brujas nunca olvidan a sus víctimas. Durante las siguientes semanas, Miguel trató de hacer su vida normal. Consiguió un trabajo de día en una tienda de abarrotes en el centro de Monterrey. Ya no tenía que andar de noche por las carreteras solitarias. Pensó que tal vez así la chorca lo dejaría en paz, que si no andaba solo en la oscuridad, ella no podría encontrarlo. Pero estaba equivocado. Las brujas no necesitan la oscuridad para cazar. Solo esperan el momento adecuado. Todo empeoró cuando Miguel comenzó a tener pesadillas. Cada noche soñaba lo mismo. Estaba en su casa, acostado en su cama, y escuchaba que algo arañaba su ventana. Cuando volteaba a ver, ahí estaba ella, la chorca, con su cara de mujer vieja y su cuerpo de lechuza, mirándolo a través del vidrio. En el sueño, Miguel quería gritar, pero no le salía la voz. Quería levantarse y correr, pero su cuerpo no se movía. Solo podía ver cómo ella rompía el vidrio con sus garras y entraba a su cuarto, acercándose cada vez más a su cama. Siempre despertaba justo cuando ella estaba a punto de tocarlo, gritando y empapado en sudor. Las pesadillas eran tan reales que Miguel dejó de dormir. Se quedaba despierto toda la noche, sentado en la sala con todas las luces encendidas, tomando café para no quedarse dormido. Sus vecinos comenzaron a preocuparse. Lo veían cada vez más delgado, con ojeras profundas y las manos temblando todo el tiempo. Cuando le preguntaban qué le pasaba, Miguel solo decía que estaba cansado, que había tenido problemas para dormir. No podía contarles la verdad. Nadie le creería. Una noche, Miguel estaba en su casa viendo la televisión cuando escuchó un golpe en el techo. Fue un golpe fuerte, como si algo pesado hubiera caído ahí arriba. Miguel apagó la televisión y se quedó quieto, escuchando. Hubo silencio durante unos segundos, y luego escuchó pasos. Algo estaba caminando sobre su techo, de un lado a otro. Los pasos eran lentos, pesados. Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella lo había encontrado. Estaba en su casa. Los pasos se detuvieron justo encima de donde él estaba sentado. Miguel levantó la vista hacia el techo y vio cómo empezaba a agrietarse. Pedazos pequeños de yeso comenzaron a caer, formando un círculo. Algo estaba tratando de entrar. Miguel se levantó del sillón y corrió hacia la puerta de su casa,
Pero antes de que pudiera alcanzarla, el techo se rompió y la chorca cayó al suelo frente a él. Pedazos de madera y yeso cayeron por todos lados. La criatura estaba ahí, en medio de su sala, mirándolo con esos ojos sin vida. Miguel gritó y trató de abrir la puerta, pero estaba trabada. La manija no giraba, como si algo la estuviera sosteniendo desde afuera. Volteó y vio que la chorca caminaba hacia él. Ahora podía verla de cerca, más cerca de lo que hubiera querido. Su cara era una mezcla horrible entre humano y animal. Tenía pico de ave pero dientes humanos, afilados y amarillos. Sus manos eran garras enormes, cubiertas de plumas hasta los codos, y sus alas, negras y brillantes, rozaban las paredes de la sala mientras se acercaba. Miguel buscó algo con qué defenderse. Agarró una lámpara de la mesa y se la aventó a la criatura. La lámpara se estrelló contra ella, pero no le hizo nada. La chorca ni siquiera se detuvo. Siguió caminando hacia él, con la boca abierta, dejando salir ese sonido horrible, como un grito mezclado con el chillido de una lechuza. Miguel no tenía a dónde ir. Estaba acorralado contra la puerta y la criatura estaba a solo unos pasos de distancia. Entonces la chorca habló. Su voz era rasposa, como si no hubiera hablado en años. Le dijo a Miguel que ella lo había elegido, que desde la primera noche que lo vio, supo que él sería suyo. Le dijo que la gente como él, la gente que trabajaba de noche y andaba sola por los caminos, eran su alimento. No su alimento físico, sino su alimento espiritual. Se alimentaba del miedo, del terror que sentían sus víctimas antes de que ella se los llevara. Y Miguel le había dado mucho de qué alimentarse durante estas semanas. Cada noche de insomnio, cada pesadilla, cada momento de pánico, había hecho que ella se volviera más fuerte. Miguel lloraba, suplicándole que lo dejara ir, que él no le había hecho nada. Pero la chorca solo se reía, una risa horrible que sonaba como el graznido de un ave. Le dijo que ya era muy tarde, que él le pertenecía desde el momento en que sus miradas se cruzaron en esa carretera oscura. Extendió sus garras hacia el rostro de Miguel, y él sintió cómo el frío de la muerte lo invadía. Nadie supo qué le pasó a Miguel. Sus vecinos encontraron su casa abierta al día siguiente, con un hueco enorme en el techo de la sala. Había plumas negras por todos lados, y las paredes estaban arañadas, como si un animal salvaje hubiera estado ahí. Pero de Miguel no había rastro. Su carro estaba estacionado afuera. Sus cosas seguían en su lugar. Su cartera y su teléfono estaban sobre la mesa. Pero él había desaparecido. La policía investigó, pero nunca encontraron nada. No había señales de pelea, no había sangre, no había nada que explicara qué había pasado. El caso quedó abierto durante unos meses y luego lo archivaron como persona desaparecida. Los vecinos tienen sus propias teorías. Algunos dicen que Miguel se fue del pueblo porque tenía problemas. Otros dicen que tal vez le debía dinero a gente peligrosa y tuvo que huir. Pero hay una vecina, una señora mayor que vive en la casa de al lado, que cuenta otra historia. Ella dice que esa noche escuchó gritos horribles que venían de la casa de Miguel, y cuando se asomó por su ventana, vio una sombra enorme que salía volando del techo, llevando algo entre sus garras, algo que parecía una persona. La señora cuenta que esa sombra voló hacia el cerro, hacia las partes más oscuras donde ya no hay casas ni luz. Y desde entonces, por las noches, cuando todo está en silencio, se pueden escuchar gritos que vienen de esa dirección. Gritos de alguien que pide ayuda, que suplica que lo dejen ir. Los que conocen las leyendas dicen que Miguel no desapareció. Dicen que la chorca se lo llevó a su guarida, a ese lugar entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus donde ella vive. Dicen que ahí lo mantiene prisionero, alimentándose de su miedo eternamente, porque esa es la maldición de la chorca. No termina a sus víctimas de golpe, las mantiene con vida, atrapadas en un estado de terror constante, donde cada segundo se siente como una eternidad de sufrimiento. Y si alguna noche andas solo por las carreteras cerca del Cerro de la Silla, si miras hacia el cielo y ves algo grande volando en círculos, algo que no parece un pájaro normal, no te detengas. No mires hacia arriba. Solo acelera y vete de ahí lo más rápido que puedas, porque si la chorca te ve,
Si tus ojos se encuentran con los suyos, aunque sea por un segundo, ya será demasiado tarde. Ella te habrá marcado. Y aunque trates de huir, aunque cambies tu rutina y te escondas en tu casa, ella te encontrará. Siempre lo hace. Miguel aprendió eso de la peor manera. Y ahora, en algún lugar de esa oscuridad que rodea el cerro, él sigue ahí, atrapado, gritando, esperando un rescate que nunca llegará. Porque nadie puede salvarte de la Chorca. Una vez que te elige, tu destino está sellado. Y lo único que queda es el terror. Un terror que no termina nunca, ni siquiera con la llegada de la luz del día.